Hola, Leire. Hola, Ollana. Bienvenida a Tecnópolis. Gracias. La Fundación Eluyar inicia una nueva etapa y a ti te ha tocado asumir el liderazgo. Eres la directora general de Eluyar. Eso es, sí. ¿Cómo afrontas este nuevo cargo que acabas de estrenar? Bueno, pues la verdad es que después del primer vértigo del susto, digamos, que, bueno, contenta. La verdad es que es un reto para mí, pero bueno, creo en el proyecto, lo conozco bastante bien, llevo ya 12 años en Eluyar y además creo que tenemos muy buena materia prima. O sea, hay profesionales muy cualificados en Eluyar y además tenemos claro que lo que hacemos tiene valor. Y bueno, y además hay un grupo de trabajos, yo no estoy sola, hay casi 100 personas en Eluyar y la verdad es que, bueno, pues estamos animados. En esta aventura no estás sola, lo estás haciendo tú. Chema Pitarque será el presidente de la Fundación Eluyar, sí, él es director de Cigna Nogune y físico, y si no me equivoco anteriormente también ha habido un ingeniero y un químico desempeñando la función de presidente en Eluyar. Sí. ¿Hay que ser científico para desempeñar este cargo, para acceder a este cargo? Pues mira, precisamente cuando nos pusimos a... Bueno, pues porque el anterior presidente, bueno, dijo que también era... Bueno, pues había que cambiar, digamos que ya era el momento de cambiar también de presidente, es una de las preguntas que nos planteamos. Y la verdad es que no es un requisito indispensable, pero sí que representa muy bien uno de los pilares de Eluyar, que es la ciencia, ¿no? Y además yo creo que es uno de las características que diferencia a Eluyar de otras entidades, precisamente. Cuando hemos realizado la presentación de esta entrevista, contábamos cómo hace 40 años un grupo de científicos se formó la Asociación Cultural Eluyar con el objetivo principal de poder hacer ciencia en euskera. Y si te parece, vamos a leer ahora la misión actual de la Fundación Eluyar. Fomentamos el uso del euskera en el ámbito científico y tecnológico y tratamos de ganar nuevos espacios para nuestra lengua, contribuyendo de esta manera a una comunidad más activa y crítica. Ciencia y euskera siguen siendo los pilares o las actividades principales de la Fundación Eluyar. Sí, es verdad que es ciencia y euskera. Además, nosotros entendemos que la ciencia, además de, es una forma de estructurar unos conocimientos, pero además de esos conocimientos es una forma, precisamente lo que es importante es cómo estructura esos conocimientos, ¿no? Cómo accede a esa realidad. Y nosotros, bueno, pues creemos en esa forma de acercarnos a la realidad. Luego está el euskera. La lengua para nosotros es un vehículo normal, porque nosotros, bueno, pues es una característica más y es la forma en que nosotros accedemos al mundo, que nosotros nos expresamos, ¿no? Y luego hay otro tercer pilar, un poco que bueno, se define como de una sociedad más crítica. Al final, la labor que hace Eluyar es una labor dirigida a una sociedad determinada, o nosotros dibujamos o queremos llegar a una sociedad que conoce la ciencia, que conoce esa realidad de una forma y que además vive en euskera. Esa reestructuración que habéis llevado a cabo, ¿de alguna manera influirá en la misión actual de la Fundación? Bueno, la reestructuración precisamente ha venido, lo que queremos o lo que creemos es que viene a reforzar o nos va a ayudar a llevar adelante esa misión. Bueno, has dicho un poco, nosotros, bueno, Eluyar nació hace 40 años y es verdad que se plasmó, digamos, ese camino en 3 sociedades diferentes, la Fundación y luego 2 empresas que funcionaban de forma paralela y lo que hemos venido es hemos decidido estructurarnos internamente de forma conjunta, porque creemos que podemos ofrecer más y mejor a la sociedad. Bueno, y en eso estamos, sí. El euskera es un mundo reducido de alguna manera, sólido, sí, pero reducido en número, y la ciencia tampoco es una actividad que mueve masas, con lo cual deducimos que de alguna manera estáis ante un reto importante. Sí, bueno, es un reto importante, la verdad es que hay mucho por hacer y bueno, pues por eso, mira, por otra parte también es retador, ¿no? Bueno, pues es motivador. Es verdad, y bueno, pues me viene a la cabeza un poco una frase bastante conocida, ¿no? Que en su día dijo José Ramón Echevarría, el físico además que tiene mucha relación con Eluyar, y en su día parece ser que Adolfo Suárez dijo que no, bueno, ponía en cuestión el que se podía difundir o hablar sobre física nuclear en euskera. Y él dijo que para eso hacían falta 2 cosas, saber física y saber euskera. Luego, más tarde, yo oí a José Ra que decía que además de esos 2, de saber física y euskera, se necesitaba voluntad. Es verdad, nosotros creemos en eso y bueno, pues voluntad no nos falta y bueno, en eso estamos. Supongo que también de alguna manera habréis querido recoger cuál es la percepción de la sociedad ante vuestra labor, ¿no? Ante vuestra actividad. Sí, un poco cuando comenzamos todo este cambio interno, digamos,
lo que hicimos, bueno, una de las líneas que hicimos, de los trabajos que hicimos fue medir precisamente la percepción de la sociedad de una encuesta de Luyar, ¿no? Y la verdad es que había datos que eran bastante significativos. Por ejemplo, entrevistamos a 100 personas, se les preguntaba en los dos ámbitos, digamos, de Luyar, en la divulgación de la ciencia y en el euskera, a ver qué entidades conocían. Y la verdad es que un dato muy significativo era que el 80% de las personas encuestadas no eran capaces de decir ninguna entidad que tuviera que ver con la divulgación científica, lo que es increíble, ¿no? Parece mentira, pero bueno, eso quiere decir que hay mucho que hacer, ¿no? En el euskera ya eran un 50%, pero bueno. Leire, ¿hay forma de invertir, de cambiar esa realidad social, esa percepción social? Sí, hombre, nosotros creemos en eso y además nosotros estamos trabajando en eso y la verdad es que además hay cada vez más agentes trabajando en eso. Hace 10 años, nosotros tenemos ya proyectos consolidados que llevan ya muchos años, hace 10 años la red tecnológica y científica del País Vasco no es la que es hoy en día. Cada vez estamos más agentes trabajando en ellos y además cada vez esos agentes dan más importancia a la divulgación, o sea, ven la importancia de divulgar lo que hacen. Entonces, bueno, al final vamos sumando y claro que tiene una consecuencia en la sociedad, la percepción. Sí, la verdad es que, bueno... Que hay mucho que hacer, que queda mucho que hacer todavía. Sí. ¿Cuáles son los retos, los proyectos que dirías que tenéis ahora mismo entre manos, los más importantes en esta nueva etapa? Bueno, de los dos ámbitos, digamos, del ámbito de la divulgación científica, bueno, por una parte están los proyectos como Tecnópolis, que ya en sí es, digamos, no un milagro, pero bueno, sí que es verdad que Tecnópolis ya cumpla este año 14 años, bueno, otros como la revista de Luyar son muchos años en un proyecto de unas características determinadas, ¿no? Y bueno, nuestro reto es seguir en esa línea con proyectos de divulgación y por otra parte sí que hemos avanzado en los últimos años en una línea de trabajar conjuntamente con otros agentes a nivel europeo. Y precisamente ahora mismo estamos trabajando en dos proyectos en el ámbito de la divulgación científica. Uno es una red de campamentos de ciencia, porque Luyar hace 3 años que organizamos campamentos científicos aquí en el País Vasco. Entonces tenemos una red para, digamos, compartir experiencias y luego hay otro proyecto que lo que intenta es fomentar las vocaciones de los jóvenes, acercándolos a la ciencia y además bueno, se diseñan programas o contenidos educativos y luego se validan. Y bueno, ese proyecto también lo estamos haciendo a nivel europeo con otros socios y bueno, ahora en otoño vamos a difundir los resultados de ese proyecto. O sea que uno de los objetivos es captar a los jóvenes, ¿no? O dirigido a los jóvenes. Sí, porque al final si lo que queremos es tener una masa investigadora, o sea, lo que tenemos es que, bueno, pues acercar a los jóvenes a la ciencia, ¿no? Por lo menos lo que tenemos que intentar es que la posibilidad de ser investigador, investigadora, entre dentro de su imaginario, ¿no? Y bueno, ponerlo en valor. Eso, bueno, pero no todos van a ser investigadores, ¿no? Pero por lo menos que la cultura científica, digamos, de la sociedad pues vaya en aumento, ¿no? La crisis, eso es lo que una y otra vez no paramos de repetir últimamente, el concepto que repetimos crisis, una y otra vez, crisis. Vuestra actividad, ¿qué lugar ocupa en esta situación, digamos, difícil en la que estamos viviendo? Nosotros creemos que al final, que la actividad que desarrollamos no se pone en cuestión. Además vivimos la crisis, la sensación un poco es de que la crisis nos lleva a un abismo, ¿no? Cuando ha habido crisis cíclicas siempre y la crisis suele ser un poco el anticipo a un cambio. Ahora estamos en un momento de cambio, estamos en un momento donde hay menos recursos, de eso todos somos conscientes, pero al fin y al cabo tiene que valer para separar y para decidir lo que es realmente importante y hacia qué tipo de sociedad queremos ir, ¿no? Nosotros creemos que en esa sociedad el euskera y la ciencia sí o sí tienen que estar y además van a ser claves para que esa sociedad avance. Entonces, bueno, pues no lo vemos en peligro, pero bueno, la verdad es que son momentos pues más duros. Sí, habrá que pelear. Eso es. Muchas gracias, Leire, por todas estas explicaciones y mucha suerte. Vale, pues gracias.